Muy buenas tardes con todos y todas. A nombre de la Fundación Ecuador Crece Contigo, les damos la bienvenida al webinar Cómo la investigación transforma las políticas públicas. Este encuentro busca reflexionar sobre el papel de la evidencia científica en la formulación, implementación y fortalecimiento de políticas públicas y para promover el diálogo entre la academia, la cooperación y quienes toman decisiones. Para comenzar, recibimos a Erwin Ronquillo, director ejecutivo de la Fundación Ecuador Crece Contigo, quien nos presentará el trabajo que desarrolla la Fundación para aportar a la generación de evidencia científica para la prevención de la desnutrición crónica infantil. Adelante, Erwin. Muy buenas tardes y casi noches. Eh, Realmente para nosotros es un gran gusto poder dar inicio a este espacio que hemos preparado con mucho cariño y que tiene como propósito, como lo vamos a ir viendo durante el evento, el dar a conocer la red de investigación de salud materno-infantil, que es una iniciativa promovida desde la Fundación Ecuador Crece Contigo. Para nosotros es un gusto compartir este espacio que está dedicado a fomentar la construcción de evidencia científica para fortalecer la política pública en salud y nutrición materna infantil. Así que sean todos bienvenidos. Respecto a quiénes somos como fundación, esta es la Fundación Ecuador Crece Contigo, que es un centro de pensamiento estratégico, un think tank, que tiene como propósito prevenir y reducir la desnutrición crónica infantil. Nuestro trabajo está enfocado en generar, articular y transferir evidencia para fortalecer la política pública y orientar las acciones para hacer frente a la desnutrición crónica infantil. Para ello tenemos 4 objetivos estratégicos que rigen nuestro accionar. Primero está el establecer relaciones estratégicas con los actores clave. Por ejemplo, esta iniciativa justamente está alineado a este objetivo. Los académicos, la comunidad académica y de investigación son parte fundamental y la consideramos como un actor clave para digamos, el éxito de esta política pública. Lo segundo es generar análisis, evaluación y seguimientos que respalden la toma de decisiones. Y esto está muy enfocado a dar soporte a los tomadores de decisión en nuestro país para asegurar que esta política pública se mantenga en el tiempo. El tercero es investigar y desarrollar soluciones ajustadas a las realidades del territorio. Y el cuarto es difundir resultados y compartir mejores prácticas que multipliquen el impacto. Ahora bien, estos objetivos confluyen en 2 grandes iniciativas: el Centro de Análisis y Seguimiento a la DCI y el apoyo a los gobiernos locales. Respecto al Centro de Análisis y Seguimiento a la DCI, esta está enfocada en recopilar, analizar y difundir datos e información relevante para orientar las políticas públicas que estén basadas en evidencia científica y que cuentan y que adicionalmente pone a disposición algunas herramientas. Por un lado, la biblioteca digital, que es un repositorio de recursos relacionados con la desnutrición crónica infantil; la plataforma de datos integrados, que da acceso a bases de datos que forman parte de las bases públicas; visualizadores y reportes técnicos que se utilizan o que tienen como propósito ayudar al análisis y a la toma de decisiones. Y adicionalmente, la creación de esta red de investigación científica en salud materna infantil, que es de la cual vamos a conversar en unos momentos. Por otro lado está el apoyo a los gobiernos locales. Este tiene como propósito fortalecer las capacidades locales mediante modelos territoriales, evidencia para la acción y mecanismos de gobernanza. Tenemos un laboratorio vivo que hemos desarrollado, que venimos desarrollando hace más de un año, que es un modelo se basa en el modelo integral de Mi Parroquia Saludable, de la OPS. Por otro lado, tenemos la plataforma de evidencia para la acción en territorio, que es un desarrollo que se construyó desde la Fundación en conjunto con las mesas intersectoriales. Y adicionalmente es un sistema para el fortalecimiento de la gobernanza local. También es importante destacar que desde el Centro de Análisis se propone la generación de evidencia científica para apoyar la política pública y fortalecer la acción territorial. De esa manera confluyen ambas iniciativas.
Así, todo este trabajo institucional se traduce en un camino concreto, de pasar de la evidencia científica a la acción pública y territorial. Por eso promovemos la generación de evidencia con rigor científico y técnico. Analizamos datos para comprender las brechas, investigamos soluciones, desarrollamos respuestas y aprendizajes aplicables, comunicamos resultados a tomadores de decisión y actores clave, incidimos en políticas públicas con insumos para fortalecer estrategias y, y transformamos los territorios con acciones donde podemos impactar positivamente a niños, niñas y adolescentes. Eh, Realmente estamos convencidos que cuando decidimos en base a evidencia científica, ampliamos las oportunidades de la niñez. Así que muchas gracias a quienes se han unido y que puedan, por medio de esta iniciativa, formar parte de la red de investigación de salud materna e infantil. Gracias por acompañarnos, por creer en esta iniciativa, por acompañarnos y por también creer que la evidencia puede cambiar la vida de los niños y las niñas en el Ecuador. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Erwin. Para abrir este espacio, vamos a recibir a la doctora Chesa Luter, investigadora en nutrición y salud pública con más de 35 años de experiencia internacional. Durante 20 años fue asesora principal de alimentación y nutrición de la Organización Panamericana de la Salud y ha contribuido al fortalecimiento de políticas sobre lactancia materna, alimentación complementaria y prevención de la desnutrición y la obesidad infantil. Chesa nos va a presentar el tema Investigación materno-infantil, relevancia de la evidencia científica para la generación de políticas públicas. Invitamos a los participantes a apuntar sus consultas. Al finalizar todas las ponencias, podrán compartirlas en el panel de preguntas y respuestas de la plataforma. Les pedimos, por favor, que en ella puedan puntualizar a quién está dirigida su pregunta. Doctora Luther, bienvenida, tiene usted la palabra. César, nos está pareciendo que tienes tu micrófono silenciado. Ay, perdón. Perdóname. Mucho gusto y buenas tardes y noches, todos y todas. ¿Puede pasar la primera diapositiva? Bueno, lo que es la esquema de la presentación, primero la importancia de la nutrición en los primeros 1000 días, diferentes clases de investigación que contribuyen a la generación de políticas públicas, el tema de cómo comunicar la evidencia a diversas audiencias y por finalizar un caso específico de la lactancia materna. La que sigue. Bueno, primero con la importancia de la nutrición en los primeros 1000 días. La que sigue. Eh, bueno, es muy importante lo que pasa en los primeros 1000 días en cuanto al crecimiento de talla. El retraso de crecimiento aumenta rápidamente entre los 6 y 23 meses de edad, o sea que todo lo que influye la altura de adulto eh, es determinado en los primeros 2 años más o menos. Y la mitad de los niños con emancipación son menores de 2 años. Y hay 23 millones y 45 millones de niños con baja talla. ¿La que sigue? Bueno, y yo creo que también en los primeros 2 años los niños tienen necesidades nutricionales elevadas y un estómago muy pequeño para satisfacer sus necesidades nutricionales. Durante ese periodo, el cerebro de un niño crece hasta 75% del tamaño de un adulto. Más de 1 millón de nuevas conexiones neuronales se forman cada segundo. Y la altura también, mencioné antes, pero aumenta un 75% en ese tiempo y el peso corporal se cuadruplica.
Entonces, hay necesidades de nutrientes extraordinariamente altas, pero el estómago del niño es muy pequeño y requiere comidas o alimentos frecuentes y variadas, más allá de lo que muchos niños en ese momento están recibiendo. ¿La que sigue? Y eso también desde la perspectiva de desarrollo humano, pues sé que también se puede anotar en esa diapositiva lo que pasa en el primer año y el segundo año y cómo está desarrollando todo lo que está pasando en tanto a la visión, el oído, el lenguaje y también de funciones cognitivas mayores. O sea que el primer año y otra vez el segundo año son críticos para el desarrollo de esas funciones. ¿La que sigue? La investigación en nutrición, el segundo tema. ¿La que sigue? Bueno, hay diferentes clases de investigación que contribuyen a la generación de políticas públicas. O sea que es un ejemplo del nuevo guía, bueno, publicado 2025 fue, o sea que en la guía de la OMS para la alimentación de niños pequeños de 6 a 20 meses, 23 meses de edad. Ese documento salió a raíz de 10 revisiones sistemáticas originales, o sea que revisiones sistemáticas cuantitativas, una revisión sistemática cualitativa, 6 revisiones sistemáticas previamente publicados y también un proceso de modelar patrones de alimentos. O sea que es una clase de investigación que contribuye a políticas públicas o guías para influenciar políticas públicas. ¿La que sigue? Hay también clases de investigación que contribuyen a la generación de políticas públicas, o sea que tenemos ensayos clínicos, evaluaciones de programas, todos contribuyen a las políticas nacionales. También otro tema es investigación sobre la prestación de servicios, su implementación, costos de viabilidad, que ayuda a decidir la escala, el contexto y el presupuesto. Y también hay investigaciones políticas que ayudan a definir los problemas, influir en las partes interesadas y monitorear y evaluar las políticas. En esos estudios más en el contexto político. ¿La que sigue? Bueno, diferentes clases. En general, voy a tocar 5 en el tema de generación de políticas para la generación de políticas públicas. Uno es el diseño de políticas y estrategias nacionales. Otro, la implementación de programas, prácticas del sistema de salud, monitoreo, evaluación y movilización de recursos. ¿La que sigue? Bueno, para el diseño de políticas y estrategias nacionales hay un caso muy reconocido en Perú. Es el caso de la disminución de la baja talla. Y lo que pasó es que estudios nacionales identificaron que la reducción de la baja talla de 31% en 2000 a 13% en 2016 deberían a intervenciones de salud y nutrición, mejoras en la salud materna, mejor educación materna, reducción en la pobreza y la protección social, la reducción de la fertilidad, la urbanización y el desarrollo socioeconómico. Y ese tipo de investigación y su publicación impulsó la política pública mucho más allá de intervenciones solamente en salud y nutrición, o sea que intervenciones más integrales y interconectados en diferentes ámbitos de la vida en el contexto socioeconómico. ¿La que sigue? Y también para el diseño de políticas y estrategias nacionales
se utilizaron lo que se dice la herramienta Vidas Salvadas en Guatemala para proyectar si la ampliación de intervenciones nutricionales podría reducir la baja talla. Y los hallazgos mostraron que estas por sí solas alcanzan los objetivos nacionales a menos que también se aborden los determinantes estructurales, como vimos en el caso anterior de Perú. Y eso ha influido el debate sobre el fortalecimiento de políticas relacionadas con la pobreza, la educación materna y el saneamiento, etc. ¿La que sigue? En cuanto a la implementación de programas, otro caso de Guatemala también en zonas rurales en Guatemala, una investigación introdujo el monitoreo y la implementación en cuanto a, bueno, con auditoría, retroalimentación, tableros de control para los trabajadores de salud, también con una mejor supervisión. Ese condujo a mejoras tanto en la ejecución del programa y en la reducción de la baja talla en un periodo de 2 años. Y ese tipo de investigación apoya cambios no solamente en lo que se implementa, sino también en cómo se implementa en cuanto a calidad, vialidad, rendición de cuentas, etc. ¿La que sigue? Y en cuanto a otro ejemplo de implementación de programas, eso es un dibujo y un análisis del impacto de, o sea, que el camino en cuanto a una intervención tiene un impacto. Y ese es un caso de cambios en comportamiento en las prácticas de alimentación de niños pequeños en Bangladesh. O sea que primero desarrollaron la intervención, hubo una capacitación, la gente también se vio si lo podría mantener la información después del entrenamiento. Y después hubo visitas domiciliarias durante 24 meses para los niños en el estudio y también hubo consejería de las madres en cuanto a prácticas de alimentación. Y también midieron si las madres adquirieron el conocimiento y las destrezas para practicar o para implementar las prácticas. También midieron diferentes factores contextuales y también si midieron si las mamás intentaron adaptar las prácticas. O sea que son los pasos críticos para que una intervención tenga un efecto. O sea que todos los elementos tienen que pasar bien para que haya un efecto en la intervención. Y con eso podría confirmar que la intervención llegó a su fin en cuanto a las mejoras de las prácticas. ¿La que sigue? Y también en cuanto a prácticas del sistema de salud, en este estudio se identificó las oportunidades y los desafíos para ampliar la lactancia materna exclusiva en los servicios de salud. Los procesos claves fueron una política basada en la evidencia y directrices técnicas con fundamento científico, también una estrategia y un plan de implementación, eh, y asegurar que haya un personal de salud capacitado y una sólida estrategia de comunicación en la comunidad, enfatizando la atención pre y postnatal y al final el seguimiento y la evaluación con sistemas de retroalimentación que, que permitan correcciones periódicas, o sea que no solamente tener una intervención y hacerlo sin ningún cambio, sino cómo se puede mejorar siempre la implementación del programa a través de la investigación.
La que sigue. Eh, y por fin el monitoreo, o sea que el monitoreo y evaluación. Eso fue un análisis, este estudio de 5 evaluaciones de impacto de programas para mejorar la alimentación comunitaria a gran escala. A pesar de diferentes contextos y niveles de diversidad dietética en la línea de base, los indicadores mejoraron en los 5 países. La motivación de los trabajadores de salud y el uso de los medios de comunicación masivos para llegar a múltiples audiencias funcionó sinergéticamente y la abogacía para priorizar la alimentación complementaria, el compromiso de múltiples partes interesadas y el abordar factores diversos como el acceso a alimentos, la falta de conocimiento y las normas sociales. ¿La que sigue? Y al final es la movilización de recursos. Otra vez hay una herramienta, costo de no lactancia materna, se utilizó para estimar los costos humanos y económicos de no amamantar. Los resultados muestran que eh, podría evitar casi 600 millones de muertos de niños de 6 a 59 meses por diarrea y neumonía al año, prevenir casi 100,000 muertes por cáncer de mama y de ovario, así como diabetes tipo 2 al año en las madres. Y eso se traduce en costos de tratamiento para los sistemas de salud de 1.100 millones de dólares al año. El mayor componente de las pérdidas económicas son las pérdidas cognitivas que se estiman en 285, bueno, casi 300 millones anuales. ¿La que sigue? ¿Cómo se comunica la evidencia a diversas audiencias? ¿La que sigue? Es muy importante y a través de mi carrera me dio cuenta la importancia de publicar en revistas mucho más allá de la nutrición. O sea que en revistas de nutrición muchos ya saben lo que estamos o queremos comunicar o si están muy interesados. O sea que pero yo creo que es muy importante influir también, por ejemplo, las prácticas del cuidado de la madre durante el embarazo. O sea que revistas orientadas a obstetras, también revistas orientadas a pediatras para que conozcan también la importancia de la nutrición y cómo alimentar a un niño pequeño. Obviamente, The Lancet tiene mayor tal vez circulación entre los médicos y también yo creo que tener una artículo sobre nutrición en The Lancet, yo creo que tiene un impacto mucho más allá de otras revistas. Yo creo que también muchos leen, bueno, por lo menos en los Estados Unidos, creo que en otros países, la revista Science, o sea que también tiene una audiencia muy general, pero llega a muchas personas. Y también tenemos revistas mucho más, tal vez, típicas en el tema materno-infantil, pero también son más orientadas a la salud. O creo que, y también en la lista abajo de las fotos hay otras revistas muy importantes. Yo creo que Health Policy and Planning, por ejemplo, o sea que cómo influir la política y la planificación es muy importante publicar en una revista como esta. ¿La que sigue? Creo que también hay que pensar cómo comunicar sus resultados científicos a la gente en general. Y eso es a través muchas veces de comunicados de la prensa.
O sea que en un estudio en que yo participé en el Ecuador, demostramos que comer un huevo al día podría hacer que los niños malnutridos crezcan más, y eso llegó a muchos periódicos, no solamente en Ecuador, pero en otros países, aún en la India, vimos resúmenes de nuestro estudio a través de un comunicado de la prensa que habíamos preparado en base de los resultados. ¿La que sigue? Yo creo que se puede también pensar en hojas informativas. O sea que eso es una serie de hojas informativas sobre el costo de no amamantar. Entonces hicieron este estimado de costos en diferentes países como Tailandia, Etiopía, en inglés y francés. O sea que entonces son hojas muy simples, pero para llegar a una audiencia no científica, pero sí que tenía influencia en políticas. ¿La que sigue? También, obviamente, a través de redes sociales se puede usar mucho Twitter, eh, el Facebook, etcétera, para comunicar sus resultados en una forma muy corta, pero puede llegar mucho más allá de una revista científica. ¿La que sigue? Bueno, un caso para terminar, el caso de la lactancia materna exclusiva. ¿La que sigue? Primero hubo en el Lancet, no en 1987, un estudio sobre el efecto biológico de no amamantar. Y en ese estudio demostraron que comparado con la lactancia materna exclusiva, los lactantes sin leche materna tenían un mayor riesgo de mortalidad de eh, 14.2 por diarrea. Es un riesgo mayor, o 14 veces más probabilidad de morir por diarrea si no amamantan, y 3.6 por infecciones respiratorias. Entonces hicieron también la misma comparación, la lactancia parcial y también comparado con la lactancia materna exclusiva, el riesgo de mortalidad por diarrea fue 23 veces mayor durante los primeros 2 meses. ¿La que sigue? Eso es el efecto biológico. Y después hicimos un estudio, eso fue en Brasil, no, eso fue en México, disculpe. Bueno, primero en Brasil y después en México. Bueno, México y Brasil, que podría comparar si una mujer recibía 6 visitas, su lactancia materna exclusiva a los 6 meses, era casi 70%, si tenía 3 visitas domiciliarias al 50%, y comparado con el control, que solamente recibió consejos en los servicios de salud de 10%. Y también en Brasil, la duración mediana de la lactancia materna exclusiva en mujeres que dieron a luz en un hospital amigo del niño fue 75 días comparado con 22 días para las mujeres que no dieron luz en un hospital madre de niño. ¿La que sigue? Bueno, también hubo a raíz de los estudios científicos y de implementación de programas, hubo políticas, guías, monitoreo, evaluación, bases para la abogacía. O sea que muchos documentos y políticas públicas que salieron a raíz de la evidencia biológica, y también evidencia de que podría influir un comportamiento de una mujer. ¿La que sigue? Y en cuanto a los resultados globales, se puede ver el cambio entre 2000 y 2010, 2009 y 2010 y 2018. O sea que se puede ver en todos los continentes
cómo aumentó la lactancia materna exclusiva en los menores de 6 meses a raíz de todas las políticas públicas y evidencia científica durante un periodo de casi 40 años. ¿La que sigue? Entonces, en cuanto para terminar, mensajes claves, es muy importante comunicar no solamente el por qué la nutrición y salud materno-infantil es importante, sino cómo mejorarla. O sea que evidencia biológica no es suficiente, es necesaria, pero también hay que demostrar que eso se puede influir. Segundo mensaje, llegar a diferentes audiencias académicos y políticos. Tercer mensaje, usar diferentes medios de comunicación para transmitir la evidencia y al final orientar los resultados a las diferentes personas con poder de actuar, esos políticos, donantes, ministerios de finanzas, etcétera. ¿Y la que sigue? Creo que es el final y muchas gracias. Y está mi correo electrónico por si acaso tiene preguntas más allá del webinar. Gracias. Muchas gracias, Chesa, por compartir esa perspectiva sobre la relación entre la investigación, la evidencia, la toma de decisiones. A continuación, vamos a conocer una mirada nacional sobre los logros y desafíos de la relación entre la evidencia científica y la política pública en nutrición. Nos acompaña el doctor Guillermo Fuenmayor, médico, investigador y especialista en nutrición con amplia experiencia en investigación, docencia y gestión pública. Fue director nacional de nutrición y asesor del Ministerio de Salud Pública, además consultor regional para América Latina y el Caribe del Programa Mundial de Alimentos. El doctor Fuenmayor es además consultor de la Fundación Ecuador Crece Contigo. Nos presentará el tema de la evidencia científica a la política pública en nutrición, logros y desafíos. Doctor Fuenmayor, adelante. Gracias, Steffi. Primero, buenas noches con todas y con todos. Para mí es un gusto poder participar en este evento para comentar algunas cosas que hemos hecho sobre lo que nosotros hemos trabajado durante toda la vida. La siguiente, por favor. Estos son mi declaración de conflictos de intereses. Para esta presentación no tengo ningún conflicto y las opiniones que están vertidas en esta charla son de exclusiva responsabilidad mía. La siguiente, por favor. Vamos a hablar entonces en estos 15 minutos sobre la evidencia científica y la política pública, esa relación que muchas veces no logramos consolidar. Siguiente. Entonces, ¿qué es la evidencia científica? La siguiente, por favor. La evidencia científica es un conjunto de datos, resultados y hallazgos obtenidos mediante métodos rigurosos para responder preguntas de investigación. Es decir, todo lo que nosotros trabajamos, todo lo que hacemos en investigación, tiene que volcarse en una publicación. Esa se vuelve evidencia científica cuando es revisada por pares, cuando está perfectamente analizada, revisada y aprobada. Existen varios niveles de evidencia científica. Unos son mucho más fuertes que otros. Por ejemplo, los metaanálisis, las revisiones sistemáticas, los ensayos clínicos son fuertes. Los otros, los estudios transversales, opiniones de expertos, tienen menos solidez. Lo importante es que esta evidencia científica sea reproducible. La siguiente. ¿Por qué es importante la evidencia científica que hemos hablado ahora y que Chesa también nos ha indicado? Porque a través de la evidencia, con la evidencia científica, nosotros podemos tomar decisiones informadas. Sirve para que las decisiones que tienen los políticos, los tomadores de decisiones, lo hagan de mejor manera. Se cometen menos errores, se reducen los errores al apoyar con datos, con evidencias y además nos permite tener nuevos conocimientos. La siguiente. La política en pública, en cambio, por favor, la siguiente, es un conjunto de decisiones, acciones e instrumentos que el Estado y el gobierno realiza para atender un problema público. Los investigadores, los que trabajamos en investigación y generamos ciencia, esperamos que los políticos, los tomadores de decisiones, los que están en el gobierno, tomen adecuadas decisiones. ¿Para qué? Para atender un problema público, ¿sí? Su valor está ahí, en que nos ayuda para el diseño, la implementación y la evaluación de esta política pública.
Es una respuesta del Estado a un problema público, nos define los objetivos, las acciones y los instrumentos y siempre debe buscar generar un valor para la sociedad. La política pública funciona cuando se formula a partir de evidencias y prioridades. ¿Sí? Se debe implementar con instituciones, multiinstituciones y además con recursos debidamente asignados. Y debe ajustarse según los resultados y los contextos. La siguiente. ¿Cuáles son las características de la política pública? Primero, debe priorizar el bienestar general de la comunidad. No es adecuada una política pública que sirva para un grupo muy pequeño. Sí, debe buscar siempre el bienestar de la comunidad. Esta política pública está formulada e implementada por instituciones del Estado, ¿sí? Se requiere de leyes, reglamentos y decretos que lo legitiman. Debe tener, eso es importante, debe tener multiactores. En la política pública debe estar involucrado el gobierno, debe estar el sector privado, el sector público, la sociedad civil. Además, debe ser flexible y adaptable. Debe ajustarse a las circunstancias sociales, a las circunstancias económicas e inclusive a las circunstancias políticas. Estos son instrumentos que nos sirven para intervenir y lograr los objetivos deseados en nuestra política pública. Adelante. ¿Por qué es importante entonces la política pública como tal? Porque nos va a servir para solucionar problemas colectivos. Esta política debe organizar recursos que muchas veces son limitados para atender necesidades urgentes. La política pública nos asegura un acceso equitativo a bienes y servicios públicos. Nos reduce la pobreza, la desigualdad mediante una redistribución justa y además es el marco interesante para que la sociedad civil colabore en las soluciones. Adelante. Vemos entonces un ciclo de generación de la política pública junto con la evidencia científica. Ven ustedes ahí en los círculos, lo primero que se va a hacer con las investigaciones, con los estudios que realizan los investigadores, identificar cuáles son los problemas. En este caso, los problemas nuestros de malnutrición. Con esto, con evidencia científica se va a formular soluciones, se va a ver cómo es la mejor forma de implementarlos. Implementados de estos, vamos a evaluarlos y luego vamos a hacer ajustes. Nuevamente se cierra este círculo cuando revisamos nuevamente el problema y vemos los defectos que hemos tenido. Esa es la política pública relacionada directamente, o al contrario, la evidencia científica relacionada directamente con la política pública. Siguiente. Siguiente, por favor. Ahora bien, la nutrición es un problema de salud pública y entonces se debe entender como un problema no solamente biomédico. La malnutrición se va a expresar con enfermedades por exceso y por déficit, y es un fenómeno complejo que está determinado por determinantes, miren, biológicos, sociales, económicos, comerciales y territoriales. Este problema de salud pública entonces debe enfrentarse de esa manera. Se debe ver todos estos determinantes. La nutrición y la salud pública debe entender que se requieren enfoques de curso de vida y de sistemas alimentarios. Las intervenciones deben incidir sobre entornos alimentarios, no solo sobre conductas individuales. Es así como la política nutricional debe entenderse como una política de desarrollo, regulación y protección social. La siguiente. La política pública va a tener una función regulatoria. La política pública tiene una arquitectura institucional donde deben modificarse los incentivos, los accesos, las exposiciones, donde debe integrarse acciones de regulación, provisión, financiamiento y rectoría. Debe tener también una función correctiva. En sistemas alimentarios imperfectos, donde tenemos deficiencias o excesos de tal o cual evento, debe regular la información, la publicidad, la composición de alimentos, las compras públicas y los entornos institucionales. Muchos de esos vamos a ver cuando hablemos del caso ecuatoriano. También la política pública debe tener gobernanza intersectorial, es decir, es una condición de éxito para la implementación efectiva de la política. Y debe tener una planificación integral. Debe incorporar la eficacia, la implementabilidad, la aceptabilidad, el costo y la equidad. Siguiente. La evidencia científica, ya hemos dicho, tiene jerarquías y utilidades. No toda evidencia científica tiene igual peso para tomar decisiones.
porque hay que analizar la validez interna, la validez externa, la pertinencia en el contexto, ¿no es cierto? La síntesis, las revisiones sistemáticas quizás son la clave y las más fuertes para generar la política pública. Entonces, debe basarse en evaluaciones de certeza, balance de beneficio-riesgo, consideraciones de valores, recursos y equidad. Una intervención puede tener buena eficacia promedio, pero no puede ser útil si su efecto es heterogéneo. Entonces debemos analizar todo el impacto que tienen ellas. Las mejores evidencias científicas son las revisiones sistemáticas y metaanálisis, las cuales son la punta de toda una base. Sí, tenemos series de casos, opiniones de expertos, estudios de cohortes, estudios de prevalencias, ensayos clínicos, todos ellos luego nos llevan a tener revisiones sistemáticas, fuente o base para tomar las decisiones políticas. Adelante. Claro, y entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Queremos ir del conocimiento, del trabajo de los investigadores, hacia la acción, al trabajo del gobierno, del Estado, de la política pública. Entonces necesitamos hacer investigación. La investigación que produce el conocimiento, esta debe ser sintetizada y se convierte en una evidencia útil. Con esto hay una decisión pública donde se selecciona la respuesta al problema y debe haber una implementación. Esta brecha del conocimiento y la acción es uno de los grandes desafíos que tenemos en la salud pública, es uno de los grandes desafíos que tenemos en nuestro país. Que todo el conocimiento que producen los investigadores, que todo el conocimiento que producen las sociedades, las universidades, sirvan para tomar decisiones adecuadas. La evidencia, también es cierto, que no se convierte automáticamente en política. Requiere priorización, negociación, legitimidad política y también capacidad técnica. Las políticas deben ser científicamente robustas y útiles para adoptarse en contextos reales. Es muy complicado tomar políticas de otros países, tomar intervenciones de otros países e implementarlas en el nuestro. Debe haber siempre estudios nacionales que respalden eso. Hay que tener mucho cuidado y atención a los sistemas de salud y la gobernanza. Siguiente, por favor. Había dicho, para la política nutricional, para generar política nutricional, tenemos diferentes tipos de evidencia, como decía Chiesa, ¿no es cierto? Tenemos la vigilancia nutricional y epidemiológica. Con esto vamos a detectar cargas, vamos a detectar tendencias, prevalencias, incidencias de lo que está pasando en el ámbito nutricional. Debemos realmente estudiar de manera cual y cuantitativa el por qué ocurren los eventos. Debemos saber los determinantes sociales, comerciales, económicos que a su momento indicamos. Debemos estudiar las dietas, los entornos, los sistemas alimentarios, ¿sí? Porque ahí vamos a ver cómo operan los precios, la disponibilidad, el marketing y todo el impacto que tienen el marketing en las cadenas de suministros. Ahí está, debemos tener las revisiones sistemáticas y los metaanálisis, que son los pilares de la política, que ya lo hemos dicho, y también debemos hacer evaluaciones de impacto, proceso, costo y equidad. Así cerramos ese círculo que he revisado hace un momento y nos permite saber si la intervención funciona, por quién y para quién y si es necesario hacer cambios. La siguiente, por favor. Muy bien, entonces los determinantes y la causalidad nosotros tenemos que verles desde una comprensión causal. Es decir, la malnutrición, decimos, responde a determinantes proximales y estructurales. Es fundamental entender la comprensión, entender esta idea para evitar políticas públicas superficiales. Muchas veces implementamos algunas políticas que realmente no tienen impacto, ¿sí? Debemos analizar la biología, el ingreso, la educación, el ambiente alimentario, el marketing y la formulación de productos que modifican preferencias y consumos. Recuerden que ahora se dice que antes decíamos nosotros somos lo que comemos. Ahora nosotros comemos lo que el marketing nos dice que tenemos que comer. Aquí hay una implicación, entonces, la política debe intervenir sobre el sistema, no solo sobre el individuo, la política debe intervenir sobre todo el sistema. Muchas intervenciones fallan por orientarse solo al comportamiento del individuo, sin ver el contexto. La exposición comercial, por ejemplo, la arquitectura de elección, los precios de activos y la regulación informativa condicionan el consumo. Una política robusta en el área de la nutrición debe modificar el sistema alimentario y el entorno regulatorio. Siguiente, por favor. Entonces tenemos una gobernanza que se basa en la evidencia. Esta gobernanza, que es las acciones que toma el Estado, debe ser transparente y debe tener trazabilidad. Las decisiones deben apoyarse con asesoría técnica independiente. La rectoría sanitaria no debe actuar sola, requiere de mecanismos de coordinación y rendición de cuentas,
Debe haber una independencia técnica, porque eso fortalece la legitimidad de la decisión pública y los grupos de expertos, deben generar apoyo con las revisiones sistemáticas y valoraciones de los diferentes implementos que están utilizando en esta política. La siguiente, por favor. Ahora veamos el caso del Ecuador. El escenario epidemiológico todos conocemos, enfrentamos lo que decimos la doble carga de la malnutrición, persiste la desnutrición, la anemia y la déficit de otros micronutrientes, aumenta al mismo tiempo el sobrepeso, la obesidad, la hipertensión y la diabetes, existiendo gradientes, ¿no es cierto? No es lo mismo la nutrición en la costa, en la sierra, en el oriente, no es lo mismo, hay diferenciales socioeconómicos, hay diferenciales étnicos y eso es lo que debemos de entender. La malnutrición convive con múltiples formas y en distintas poblaciones. Eso es paradigmático porque tenemos que implementar acciones que analicen todas estas diferenciales. De todas maneras, se afecta el capital humano, la productividad y la equidad intergeneracional. Este diagnóstico es indispensable entonces para priorizar las intervenciones de acuerdo a la carga, la severidad y la evitabilidad de tal o cual patología. Siguiente, por favor. Las implicaciones que nosotros tenemos en la política, ¿sí? Tenemos que analizar como una estrategia nutricional que no puede ser uniforme. Es muy complicado en nuestro país, por todo lo que comentamos, tener una sola estrategia que se maneje a nivel país. No puede ser uniforme ni solamente programática. Debe integrar prevención, control, regulación, protección social, énfasis en territorios, énfasis en etnias, énfasis en grupos de mayor vulnerabilidad y grupos de mayor riesgo. Aquí tenemos entonces que una estrategia nacional debe ser coherente, debe estar focalizada en la evidencia y basada en la evidencia y el riesgo. Debe implementarse con capacidades territoriales. Muchas veces nuestra implementación se hace desde el nivel central sin escuchar, sin tener en cuenta las capacidades territoriales. Y debe tener siempre evaluación continua y desagregada por los ítems que estamos analizando. Sin evidencia territorial, la política tiende a sobregeneralizar y a subatender las brechas reales. Los promedios siempre esconden los extremos. Un caso interesante es el etiquetado de alimentos como política que se generó a partir de la evidencia. Tuvimos nosotros la oportunidad de trabajar en este tema y el etiquetado quizás es una de las más emblemáticas de los ejemplos de la nutrición regulatoria. Porque el etiquetado lo que hace es ayudar a los consumidores a identificar con facilidad la calidad nutricional del producto que va a comprar. Y él toma la decisión de consumirlo o no consumirlo de acuerdo a una información adecuada. Cuando nosotros le vemos ahí esas barritas en rojo, verde y amarillo, lo que hace es corregir asimetrías de información. Hay estudios que demuestran que menos del 10, del 20% logran entender la información nutricional de la manera que antes se presentaba. Con este es mucho mejor. Entonces, es una intervención regulatoria de bajo costo, facilita la comprensión, comprensión rápida y la toma de decisiones informadas. Y a partir de esto, hay evidencias también que la industria ha generado cambios haciendo mejoras nutricionales en sus productos. La siguiente. Entonces, las políticas estructurales que debemos nosotros manejar son básicamente impuestos saludables, subsidios selectivos, restricción al marketing dirigido a los niños, las normas para entornos escolares laborales, compras públicas con criterios nutricionales y la reformulación y estándares de composición. La siguiente. Miren, ahí tenemos unos ejemplos de cómo nosotros hemos trabajado. Los años 60, el doctor Rodrigo Fierro con la fortificación de la sal con el yodo, a partir del 96, desde cuando nosotros hemos tenido la oportunidad de participar, la fortificación de la harina de trigo, ¿no es cierto? La implementación de mi papilla Chesa nos decía muy bien que se ve que los niños tienen deficiencias nutricionales, comen muy poco y comen mal. Muchos de nuestros niños son pequeñitos, pero que no tienen ingreso calórico, no tienen ingreso de proteínas. Mi papilla les entregaba proteínas, una buena cantidad de energía y les entregaba micronutrientes. ¿Sí? Hicimos un estudio con Chesa y demostramos que mi papilla funcionó, disminuyó a menos de la mitad la prevalencia de anemia, aumentó el peso de los niños y, claro, en menos cantidad disminuyó la desnutrición, muy poquito, pero realmente funcionó. Los estudios posteriores indicaron que había una desviación programática. Es decir, el concepto de mi papilla era muy adecuado,
tenía una muy funcionamiento. Sin embargo, el programa no se lo manejó adecuadamente, ¿no? Se veía que la papilla les entregaban a los otros hermanos, se consumía su padre, muchas veces la botaban. A partir de eso, tenemos la formulación de las chispas, que son multimicronutrientes que no entregan proteínas, que es muy bueno para las deficiencias de, sobre todo, de micronutrientes. Tuvimos la oportunidad de apoyar en el cambio del sulfato ferroso al hierro polimaltosado. Las madres que se les entregaba durante el embarazo hierro no lo consumían. Hicimos estudios, pusimos la evidencia de que menos de la mitad consumían el hierro sulfato ferroso y que no consumían por problemas gástricos, diarreas, etcétera, y logramos cambiar al hierro polimaltosado. Ya hablamos de nuestro etiquetado nutricional y también hemos participado como parte de estas políticas en la ley de los bares escolares. Y miren cómo la evidencia ayuda. Tenemos una madre que actualmente en el Ecuador, la madre embarazada, ya está siendo implementado en el programa de vacunación 4 vacunas para ellos. Todo esto, la evidencia funciona. Si nosotros manejamos la investigación y damos evidencias fuertes, podemos hacer grandes cambios. La siguiente. Entonces, siempre debemos hacer evaluación de políticas y causalidad. Sí, la evaluación debe medir efectividad, implementación, pero es importante los resultados. Muchas veces nosotros nos conformamos con ver cuántas, cuántas pastillas se dieron de hierro, cuántas fueron consumidas, cuál es la cobertura. Realmente lo que tenemos que ver es del final. ¿Cuántos niños dejan de ser anémicos? ¿Cuántos con la implementación de estrategia dejan de ser desnutridos? ¿Cuántos logramos que no lleguen a desnutrición? Es decir, tenemos que ver resultados finales. Debemos ir más allá del cumplimiento administrativo y ver los resultados de salud. Quizás eso es uno de los efectos importantes que se ha tenido en Perú, donde sí se medía la entrega de las chispas, se medía cuánto se entrega, cuánto están consumiendo, pero al final lo que realmente debíamos reportar es cuántos niños dejaron de ser anémicos. Entonces hay que hacer análisis de causalidad y atribución. Debe considerarse equidad, los efectos no deseados, ya sabemos los efectos regresivos, y siempre la evidencia de implementación es valiosa, porque muchos programas fracasan por su diseño conceptual, no por el diseño, sino por fallas operativas, lo que les comentaba que pasó con mi papicia. La siguiente, por favor. La siguiente. Verito, ¿me ayuda con la siguiente? ¿Me escuchan? Sí te escuchamos, esperemos un ratito que Ah, no ok, se pase. gracias. Bueno, mientras ponen la siguiente, decía que es súper importante que nosotros evaluemos no solo el producto final, debemos evaluar, perdón, todas las fases intermedias del proceso y llegar al producto final. Es importante, ¿no es cierto? Sí, hay coberturas, la programación está realizándose, pero al final, ¿cuántos niños salieron de la desnutrición? Al final, ¿cuántos niños salieron de la anemia? Eso también es súper importante y muchas veces no se logran hacer esos estudios. Probablemente por falta de instrumentos, probablemente por falta de evidencia que se debe hacer de esa manera. Entonces, siendo así, ¿cuáles son los roles de las redes de investigación, que es lo que estamos conversando ahora? La investigación debe producir evidencia local y comparada. Debe sintetizar hallazgos para la toma de decisiones. La investigación debe generar agendas. Debemos tener agendas priorizadas de investigación que realmente lo que necesita el gobierno, lo que necesita el Estado ecuatoriano. Debemos fortalecer también la transferencia de este conocimiento y así incidir en la calidad del debate público. Y ahora las redes. Las redes de investigación entonces tienen una función estratégica de intermediación entre la ciencia y la política. Estas redes tienen su valor en producir conocimiento independiente, sintetizarlo con rigor y traducirlo a formatos que sean entendibles para los tomadores de decisiones. Así, en este contexto, puede mejorar el debate público, reducir la captura por intereses particulares y aumenta el uso efectivo de la evidencia. Vamos terminando la siguiente. Para llevar a la casa estas ideas, la evidencia científica es la base de políticas nutricionales legítimas y eficaces. La investigación orienta prioridades, diseños y evaluaciones. La gobernanza debe ser transparente, intersectorial e independiente. Sin evidencia, la política pública es reactiva.
con evidencia se vuelve estratégica. La evidencia no elimina el componente político, siempre va a haber el componente político, pero seguramente eleva su calidad y legitimidad. El desafío entonces, colegas, está en consolidar una interfaz ciencia y política que transforme el conocimiento en acción. Siguiente. Muchas gracias a ustedes por su atención y podemos después discutir y conversar algunas preguntas. Gracias. Muchas gracias, doctor Fuenmayor, por este análisis de la experiencia nacional, de los desafíos que aún tenemos pendientes. Las presentaciones anteriores muestran que la producción de conocimiento requiere también espacios de colaboración que conecten investigadores, instituciones y tomadores de decisiones. A continuación nos acompaña la doctora Renata Arequipa, nutricionista, epidemióloga e investigadora en salud pública con experiencia en análisis de políticas, evaluación de implementación e investigación aplicada a la primera infancia. Es candidata a doctora en ciencias en sistemas de salud. Lidera el Centro de Análisis y Seguimiento a la Desnutrición Crónica Infantil de la Fundación Ecuador Crece Contigo. Renata nos presentará Investigación Colaborativa para la Salud Materno-Infantil, presentación de la RISNI. Renata, tienes la palabra. Muchas gracias, Steffi. Y bueno, gracias, Chesa y Guillermo, por las presentaciones. Creo que son bastante relevantes. Y bueno, hay un consenso, ¿no? Finalmente, en cuanto a, sabemos que la evidencia es fundamental, sin embargo, hay un reto importante que justamente acaba de mencionar Guillermo, ¿no? ¿Cómo hacemos para que la evidencia que ya se genera realmente llegue a transformarse en decisiones públicas efectivas? Siguiente, Berito, por favor. Y bueno, y justamente cuando uno revisa la literatura, ¿no? Sobre por qué muchas veces la evidencia no logra traducirse en mejores políticas, encontramos un problema, ¿no? Hay una desalineación entre la investigación y las necesidades reales del sistema, es decir, muchas veces investigamos temas relevantes desde el punto de vista académico, pero que no necesariamente están alineados a lo que se requiere en cuanto al diseño, formulación o implementación de políticas públicas. Y bueno, aquí aparece una pregunta importante, ¿no? ¿Quién define las prioridades de investigación? ¿Cómo logramos que la academia, el gobierno, la sociedad construyan estas prioridades de forma conjunta? Hay una segunda barrera, además, aun cuando existe evidencia de calidad, generalmente no contamos o en países como, en contextos similares como Ecuador, no se cuentan con estos mecanismos formales, institucionales que permitan la traducción del conocimiento en decisiones. Es decir, muchas veces cuando publicamos se presenta en la comunidad académica, en la comunidad científica, se discute entre investigadores, pero pocas veces existen estos espacios permanentes, ¿no? Y bueno, y finalmente hay bueno, que muchos hemos escuchado, ¿no? El knock do gap, que dicho de otra forma significa que sabemos mucho más de lo que realmente necesitamos, de lo que realmente hacemos. Más bien tenemos conocimiento, tenemos evidencia, pero muchas veces esta no logra convertirse en acciones, programas o políticas concretas, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, y cuando empezamos a revisar estos tres elementos que acabo de mencionar, llegamos al punto, ¿no? De que ninguno se resuelve haciendo más, sino que necesitamos fortalecer la colaboración, la articulación interinstitucional. Y bueno, también esto no se trata de pensar que es un escenario exclusivo de Ecuador. Más bien, de hecho, la literatura, esta evidencia que les presento justo es un estudio cualitativo, ¿no? De contextos similares al de Ecuador en países de ingresos medios altos, donde todavía se están fortaleciendo los mecanismos para incorporar la evidencia científica en la toma de decisiones, ¿no? Y bueno, más bien vale la pena resaltar también que en los últimos años Ecuador ha consolidado espacios de gobernanza como mesas técnicas, instancias de articulación intersectorial, que precisamente nos han permitido acercar cada vez más las instituciones públicas, la academia, la cooperación, la sociedad civil y sobre todo frente a una política pública prioritaria como es la primera infancia, ¿no? Que sin duda esto ha sido un paso totalmente relevante. Sin embargo, también la evidencia nos dice, ¿no? En la literatura, como en este estudio, nos presenta que todavía existen oportunidades para el fortalecimiento de esta articulación. Por ejemplo, la generación de canales permanentes, ¿no? Donde investigadores, tomadores de decisión puedan actuar de manera sistemática. Promover plataformas que faciliten el intercambio de conocimiento, sobre todo la traducción de la producción científica en formatos mucho más útiles para quienes diseñan e implementan políticas, ¿no? Como los famosos policy briefs.
También hay una frase que me llamó la atención y que de hecho la señalo aquí dentro de esta investigación cualitativa, en donde los propios tomadores de decisión reconocen, ¿no?, que la investigación logra tener mayor influencia cuando existe esta colaboración estratégica. Siguiente, por favor. Asimismo, la literatura nos muestra que este desafío no depende únicamente de los investigadores, más bien en países de ingresos bajos y altos, es el propio sistema quien enfrenta limitaciones para incorporar esta evidencia en la práctica, bueno, más bien en la toma de decisiones, ¿no? Y se describen este tipo de desafíos como una inversión todavía limitada en investigación, lo cual es cierto. Hay procesos administrativos complejos. Y aquí, bueno, también es importante reconocer justamente que Ecuador, bueno, creo que ha superado un poco, ¿no? También esta parte de desarticulación, creo que al menos en temas de primera infancia ya hemos logrado este tipo de sinergias. Y bueno, también hay un tema, ¿no? Y bueno, me llamó la atención porque es algo que sí luego llegamos a caer, ¿no? Y como en esta cita lo menciona un tomador de decisión, ¿no? Dice, tenía los recursos, tenía las condiciones y decidí construir un hospital. ¿Lo necesitaba o no? No lo sé, pero yo tenía todos los recursos y tenía toda la intención de hacerlo, ¿no? Entonces, muchas veces este tipo de decisiones se generan dentro de un vacío. Siguiente, por favor. Y frente a ello, nos preguntamos además, ¿no?, cómo podemos contribuir para que la evidencia no se quede únicamente en publicaciones, sino que realmente podamos generar estos cambios en la práctica y en la política pública. Y así es como nace la creación de la Red de Investigación Materno-Infantil, la cual se está posicionando como una plataforma nacional de articulación científica para esta población en específico. Y quisiera mencionarles que se fundamenta en un marco conceptual, ¿no?, que es ampliamente utilizado a nivel internacional para la traducción del conocimiento y es precisamente el Knowledge to Action, ¿no? Es un marco que, como podemos ver en esta imagen, plantea una idea bastante sencilla pero muy relevante, ¿no?, que es la generación de la evidencia es solo el primer paso, pero para que esta evidencia se produzca, más bien produzca un impacto, debe pasar por un proceso de adaptación al contexto primero, en primer lugar, al contexto en el cual se está situando dicha intervención, a todo un proceso de implementación en el cual habrá que evaluar ciertos criterios en cuanto a aceptabilidad, factibilidad y otros elementos que son relevantes para poder implementar e incluso avanzar hacia criterios de sostenibilidad de una política, un programa, y además con un constante ciclo de evaluación, aprendizaje y retroalimentación continua, ¿no? Entonces, la investigación solo genera valor cuando logra traducirse en acción, que es como podemos ver en este marco, que es justamente en donde se fundamenta la creación de la RISP. Entonces, la red responde a cada una de estas etapas del proceso, ¿no? Primero, promoviendo la identificación conjunta de prioridades. Segundo, impulsando la generación de evidencia aplicada y contextualizada. Tercero, la generación de evidencia que permita la traducción del conocimiento en herramientas y formatos útiles para quienes toman decisiones, que sean además documentos técnicos, espacios de diálogo, intercambio, investigadores, responsables de política pública. Y bueno, en todo caso, la red no busca únicamente la producción del conocimiento, lo cual es relevante y además es uno de los del núcleo y de los elementos más importantes de la RISMI, pero también buscamos cerrar este ciclo, ¿no?, entre la generación de la producción científica y la utilización. Siguiente, por favor. Y bueno, ya que definimos esta visión, quisiera preguntarnos también más bien responder a qué se ha hecho, ¿no?, en este corto tiempo de creación de la red. Comentarles que es una plataforma que ya está oficialmente formalizada dentro de la autoridad educativa del país. Fue oficializada y ya formalizada en enero del presente año. Y bueno, finalmente es una iniciativa muy reciente, sin embargo, ya se han logrado dar algunos pasos para consolidar un ecosistema de investigación colaborativa, que es hacia donde nos dirigimos. Y hoy por hoy contamos ya con una red integrada por investigadores nacionales e internacionales, proveniente a la fecha de 5 instituciones académicas: la Universidad San Francisco de Quito, Universidad Internacional SEG, la Universidad Católica del Ecuador, el Instituto Nacional de Salud Pública en México y la Universidad Iberoamericana en México, ¿no? Contamos con estos investigadores y además que compartimos este interés, ¿no?, en la generación de evidencia para la salud y nutrición materno-infantil.
También hemos comenzado a fortalecer algo que consideramos fundamental, que es el acceso a la información. Sí, actualmente se cuentan ya con 7 bases de datos listas para su procesamiento, para su análisis en torno a temáticas, bueno, más bien en torno a encuestas poblacionales, tanto encuestas de años anteriores como la que se sigue actualizando de forma anual, como es la ENDI, la Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil, pero además tenemos información en bases de datos en cuanto a determinantes sociales de la primera infancia para hacer análisis presupuestarios en cuanto a prestación de servicios y también información desagregada para niveles provinciales, cantonales y parroquiales, lo cual es muy relevante porque además mencionaban ya en las presentaciones previas que se requiere de esta información contextualizada, ¿no? Y bueno, así es como hemos avanzado en este ecosistema. Y bueno, también ya estamos impulsando investigaciones colaborativas, justamente que buscamos responder a problemas no solo del país, sino que también son de relevancia para la región. Actualmente tenemos proyectos relacionados, más bien están en curso 5 investigaciones, una relacionada con la evaluación de programas en cuanto a la implementación de la consejería materno-infantil, esto con el uso de datos poblacionales. Asimismo, estamos en la promoción de un protocolo para fortalecer la entrega de la consejería en los servicios de salud del primer nivel, esto mediante el uso de herramientas de inteligencia artificial. Por otra parte, también estamos caracterizando los patrones dietarios en cuanto a la diversidad de dieta y analizando también las desigualdades en nutrición, así como el consumo de micronutrientes. Esto lo estamos haciendo en conjunto con la Universidad San Sebastián de Chile y con algunos aliados estratégicos del país, como es una reciente alianza que acabamos de obtener con la Universidad de Ecotec, con la cual igual estamos con esta línea de investigación que sirva, ¿no? Justamente para generar evidencia práctica para la política pública, que es uno de los objetivos de la red. Asimismo, también bueno, se ha realizado ya previamente workshops, sí, justo hablábamos, ¿no? De fortalecer esta etapa de adaptación y uso del conocimiento. Para ello se han promovido estos espacios de intercambio y alianzas estratégicas con la participación de universidades del país, la Universidad de Cuenca, la Universidad Católica de Manabí, la Universidad Santiago de Guayaquil, la UNIBE, y además pudimos también estar presentes en el acompañamiento técnico del primer Call for Papers que organizó la Fundación Ecuador Crece Contigo, justamente para la revista de Lancet. Siguiente, por favor. Y bueno, ya para no cansarles mucho, más bien gracias por quedarse hasta este momento, quisiera cerrar con una invitación, ¿no? Como les comentaba, durante este proceso realizamos un primer ejercicio también de mapeo nacional. Quisiera contarles que logramos identificar alrededor de 228 investigadores que trabajan en temas relacionados con salud y nutrición materno-infantil. Investigadores de distintas universidades, instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Y eso, bueno, nos deja primero un mensaje muy, muy esperanzador, ¿no? Que existe la capacidad en cuanto a la generación, además, y el compromiso para generar evidencia de calidad, pero sí necesitamos es encontrarnos y trabajar de manera más articulada, ¿no? Y justamente la RISMI busca precisamente ser ese espacio de encuentro en donde podamos compartir experiencias, desarrollar proyectos colaborativos por el fortalecimiento de capacidades. Entonces, bueno, quisiera dejarles aquí algunos de los beneficios con los que cuenta la red, ¿no? Justo como esta plataforma de networking entre investigadores, tanto nacionales e internacionales, el acceso también a bases de datos, el acceso inmediato a este tipo de información, este acceso a un directorio de financiamiento, de proyectos para financiamiento, el acompañamiento técnico, ¿no? También no les mencioné los logros que tuvimos, pero también ya hemos podido participar en congresos y recientemente en un foro organizado por la Universidad San Francisco de Quito, en donde justamente pudimos encontrarnos con tomadores de decisiones y presentar varias de las investigaciones que se están realizando. Y bueno, solamente por mencionarles ese tipo de beneficios, que bueno, ya detrás viene como toda esta relevancia en cuanto a la contribución de evidencia. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí les dejo como un poco el proceso de ingreso. Finalmente es una solicitud de adhesión a la red académica. Es un proceso, si bien es sencillo, pero sí se mantiene dentro del margen de rigurosidad y transparencia. Esto es importante sí mencionarlo y quiero hacer un énfasis en la credibilidad que debe tener la generación de la evidencia científica, ¿no? Y la transparencia con la que se genera.
Y por eso también buscamos identificar y gestionar de forma oportuna estos posibles conflictos de interés, ¿no? Ya sean de carácter comercial, financiero, institucional o incluso muchas veces personal. Y que esto, bueno, es algo que se mantiene, como les menciono, dentro de los principios de la red. Finalmente, la red busca esta integridad científica, la independencia, la transparencia, la colaboración y el respeto sobre todo a los principios éticos. Entonces, es un kit de postulación sencillo, son 4 formatos que los van a encontrar en el QR que está en la siguiente diapositiva. Y para dudas, aclaraciones, igual pueden escribirnos al correo de contacto de la red. Y nada más mencionarles que se viene más adelante ya en el segundo semestre también pues varios eventos de encuentro entre investigadores, entonces nada más invitarles a que estemos pendientes de nuestras redes y estamos atentos también a sus comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Renata. Bueno, ahora abrimos el espacio de preguntas y el diálogo. Vamos a leer algunas de las inquietudes enviadas mediante la herramienta de preguntas y respuestas para cada intervención. Denme un segundito. Bueno, tenemos la siguiente pregunta que está dirigida para Renata. Dice, ¿se puede acceder libremente a la Plataforma Nacional de Articulación Científica? ¿Cómo accedemos? ¿De dónde salen las bases de datos? ¿RISMI tiene financiamiento público o privado o ambos? Ok, bueno, voy a ir en orden. Como les mencionaba, el acceso es súper fácil. En el QRS, no sé si podemos por favor proyectarlo, Berito, básicamente es un formulario en Google Forms. Pedimos información en cuanto a trayectoria académica. También mencionarles que pueden también integrarse miembros en formación. Tenemos 3 categorías de miembros: los miembros activos, los miembros fundadores y los miembros en formación, que son estudiantes también que estén integrados a diferentes equipos de investigación en universidades. Entonces, básicamente es la solicitud mediante este mecanismo. Las bases de datos son bases de datos públicas, sin embargo, ya son bases que ya tienen un tratamiento detrás. Entonces, por ejemplo, para las bases de datos de presupuesto, ¿no? Que es algo que han sido bastante demandadas, es en cuanto a las bases que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Y que justamente esto nos permite por actividades anclarlas o relacionarlas a las que están relacionadas con la política pública de primera infancia. Entonces, son bases de datos públicas. También mencionarles que dentro de la red académica hemos hecho la solicitud vía transparencia de bases de datos administrativas también, las cuales son relevantes para el análisis, sobre todo la prestación de servicios. Entonces, al formar parte de esta red, también podemos acceder a esta información que ya digamos, una red colaborativa tenemos y que ya han sido solicitadas vía transparencia a diferentes instituciones y que son justamente bases administrativas, en muchos casos bases nominales anonimizadas, siempre bajo este régimen de ley de cumplir la ley de protección de datos. Y la REISMI dice, ¿tiene financiamiento público, privado o ambos? Como les mencionaba, ahorita tenemos estas investigaciones en curso. Estas investigaciones son realizadas a la fecha con bases de datos secundarias y es en un proceso de colaboración con la Universidad San Sebastián de Chile, por lo cual no se ha requerido de presupuesto, sobre todo para investigación de campo, ¿no? Básicamente es el aprovechamiento ya de las bases que actualmente tenemos. Y sí mencionarles que en esta alianza que acabamos de concretar, de consolidar con la Universidad de Ecotec, son parte de los proyectos que tienen financiamiento las universidades. Entonces, es una alianza que está en curso. Y nada más mencionarles también lo del directorio de financiamiento, ¿no? Sí, bueno, no sé si por ahí está Guillermo, que quizá nos puede comentar un poco más allá de eso, pero está, no sé si tienen alguna otra duda. Muchas gracias, Renata. La siguiente pregunta va dirigida a la doctora Luther. Muchas buenas noches, muchas gracias por invitarnos a este importante evento. Con mucho interés
He escuchado su brillante ponencia, especialmente sobre la importancia crítica del monitoreo y la evaluación de la implementación de las intervenciones nutricionales en el contexto latinoamericano, especialmente en el ecuatoriano. La ciencia de la implementación ha sido históricamente inexistente. ¿Cómo podríamos en el Ecuador evaluar la implementación de las intervenciones si no disponemos de las herramientas, los marcos conceptuales o simplemente de suficiente experiencia en este campo? Wow. Bueno, es una pregunta excelente. Eh, bueno, yo creo que lo mejor sería, bueno, primero como webinars como este, pero si hay cursos que tomar, por ejemplo, en el tema de monitoreo y evaluación, yo creo que en ese momento a través del internet hay muchos recursos. Yo no tengo a la mano recursos específicos, pero yo creo que con una búsqueda se podría encontrar recursos, ¿no? Para, bueno, eh, estudiar y aprender un poquito más. Creo que lo muy crítico también es la práctica. Sí podría involucrarse, ¿no? En diferentes estudios, aunque sean pequeños, no tienen que, bueno, para empezar, estudios a gran escala, sino, pero empezar si hay alguien, un grupo de académicos con quien podría prestar como asistente. eh, bueno, así se aprende, ¿no? Pero yo creo que también es algo por vida, ¿no? O sea, que uno aprende mucho en la clase, pero también aprende haciendo, ¿no? Durante toda una carrera. Gracias. Muchas gracias, Chesa. La otra pregunta está dirigida al doctor Fuenmayor. Buenas noches a todos, gracias por la invitación. Hemos sido testigos de que los gobernantes han alterado o eliminado medidas de salud pública universalmente aceptadas y validadas, como la reducción de impuestos a los alimentos ultraprocesados y a las bebidas con azúcar añadida. Desde su experiencia, ¿cómo podemos evitar en el Ecuador que la política afecte las decisiones y estrategias de salud pública basadas en evidencia robusta? Bien, gracias por la pregunta. Interesante. Yo creo que esa pregunta nos lleva a conciliar todo lo que hablamos. La evidencia científica es la base para la política pública. El sector privado, la comunidad científica, la academia deben estar siempre atentos a las decisiones que toman los políticos. Y cuando tenemos dificultades, cuando se cambian abruptamente algunas normas, cuando se hace lo que nos acaban de indicar, es ahí donde tiene que la sociedad, la comunidad tiene que salir a defender precisamente eso. Es decir, los investigadores tienen que presentar, entregar todos los resultados de las investigaciones. Sabemos que, en el caso indicado, sabemos que los impuestos al azúcar, los impuestos a los ultraprocesados disminuyen de alguna manera su consumo y con eso habría una mejora nutricional. Si es que se cambian esos, es la sociedad científica, es la academia la que tiene que salir a nuevamente poner en evidencia lo que está pasando y luchar técnicamente, científicamente, porque se vuelvan a tener esas normas. Es decir, aquí se ve cómo la academia, como la sociedad científica, como la evidencia debe ayudar a reencauzar las decisiones que algunos políticos toman sin tener en cuenta la evidencia. Gracias. Muchísimas gracias a nuestros ponentes. Agradecemos a la doctora Chesa Luter, al doctor Guillermo Fuenmayor, a la doctora Renata Arequipa por sus valiosos aportes, así como a todas las personas que nos han acompañado y participaron en este webinar. Esperamos que este encuentro haya contribuido a fortalecer la reflexión sobre el papel de la evidencia científica en la formulación, implementación y mejora de las políticas públicas, especialmente en el ámbito de salud materno-infantil. Les invitamos a seguir a todos a nuestras redes sociales de la Fundación Ecuador Crece Contigo para conocer nuestro trabajo, nuestros reportes técnicos, nuestras convocatorias y próximas actividades. Pueden encontrarnos en Instagram, Facebook y TikTok como Ecuador Crece Contigo.
y en LinkedIn como Ecuador Crece Contigo. También les invitamos a visitar nuestra página web, ecuadorcrececontigo.org, donde podrán conocer las iniciativas que desarrolla el Centro de Análisis y Seguimiento a la Desnutrición Crónica Infantil. Y ahí consultar las bases de datos construidas a partir de fuentes oficiales para facilitar el análisis de investigaciones. Muchas gracias por su participación y por su interés en fortalecer el vínculo entre la investigación y la política pública. Que tengan todos una excelente noche.